Este estudio en audio fue grabado en el año 2013. El tema principal es desenmascarando la falsa doctrina de las lenguas angelicales. Orador principal en este estudio, el hermano Alexander Hell. Veamos un ejemplo de las falsas lenguas angelicales, que se pronuncian, sobre todo, en los cultos de evangélicos pentecostales. Pues muy bien, hermanos, lo que vamos a hacer, el tema que vamos a analizar hoy es el asunto de las lenguas angelicales, ya que estamos teniendo varios debates en algunos grupos de Facebook con el tema de las lenguas, ya que la mayoría pues del sistema evangélico pues aseguran que repetir ciertas palabritas una y otra vez es a eso a lo que ellos le llaman pues el don de lengua. Hermanos, algunos de ustedes tienen el micrófono abierto. Mientras vaya dando la lectura al estudio, pues cierran los micrófonos, y luego pues que termine la lectura, pues lo van abriendo por turno para que puedan dar sus aportaciones. Pues bien, hermanos, inmediatamente paso a dar lectura a un breve resumen que he hecho sobre el tema de las lenguas angelicales, para que este asunto pues quede totalmente claro. El versículo se encuentra en 1 Corintios 13, verso 1, donde dice: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Ese es el pasaje pues que muchos evangélicos, pentecostales y carismáticos, también los ecuménicos católicos, pues usan para decir que ellos hablan lenguas angelicales. O sea, cuando ellos saltan repitiendo palabritas repetitivas, 2 o 3 palabritas que ellos repiten una y otra vez, ellos dicen que esas son las lenguas angelicales, y usan solamente ese solo versículo para apoyar esa postura o hacer ese tipo de doctrina. Pues bien, hermano, dice acá que he escuchado a varios evangélicos pentecostales decir que esas lenguas extrañas que se habla actualmente en las iglesias no se entiende porque son lenguas angelicales, y toman ese pasaje de 1 Corintios 13:1 para apoyar esa postura. Pero vamos a demostrar que esa postura es totalmente errónea, ya que nunca vamos a encontrar en la Biblia un ángel dando un mensaje en un idioma incomprensible. Por ejemplo, hermanos, el profeta Daniel sostuvo varios encuentros con ángeles que le trajeron mensajes de parte de Dios. Esto lo podemos leer en pasajes bastante extensos, como Daniel capítulo 10. Este ángel que habló con Daniel no vino a decirle bababaquía mansoquenda, ni a repetirle palabritas repetitivas una y otra vez. No, ese ángel le habló a Daniel en un idioma correcto para que Daniel lo entendiera. También, hermanos, está el caso del ángel que habló con María. Este ángel le habló, o sea, le explicó a María con lujo de detalles sobre cómo iba a concebir a Jesús, el Hijo de Dios. Este ángel le dio un mensaje claro y preciso. Hermanos, en toda la Biblia vamos a encontrar que cuando los ángeles trajeron un mensaje de parte de Dios a los humanos, siempre hablaron en un idioma correcto para que lo entendieran, y nunca con las jerigonzas ininteligibles y repetitivas que los evangélicos, pentecostales, carismáticos y ecuménicos hablan en sus cultos. 1 Corintios 13, ese capítulo es interesante porque está en el contexto de las lenguas.
Y si nos fijamos bien, observaremos que en el último versículo, el versículo 12, o el capítulo 12, se nos señala que el camino más excelente para la madurez cristiana no son los dones espirituales, sino el amor divino. En el capítulo 13, versos 1 y 3, se nos habla de la prioridad del amor sobre cualquier acto de servicio cristiano. Hermano, no es que Pablo crea o conozca las lenguas angelicales, sino que él está llevando el lenguaje humano a un extremo, diciendo que aunque si aún fuera así, si él conociera esas lenguas, si él las hablara y no tuviera amor, pues de nada le serviría. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. O sea, no es que Pablo habla lenguajes angelicales o extraterrestres, no sé cómo definirlo. No es eso lo que quiere decir Pablo. Él lo que está diciendo es que si ese fuera el caso, pero no tuviera amor, pues de nada le serviría. He extraído un breve resumen de un libro que yo tengo publicado en la red de internet sobre el tema de las lenguas. Extraje un poquito del libro para leérselo a ustedes, para luego pasar a los comentarios que ustedes van a dar. El comentario dice, es el encabezado, las lenguas. Vamos a demostrar que esas lenguas extrañas que hablan los evangélicos pentecostales y carismáticos no tienen absolutamente nada que ver con el don de lenguas bíblico. Hermanos, el don de lenguas bíblico consistía en la capacidad dada por Dios a los primeros cristianos para que estos de manera milagrosa pudieran hablar diferentes idiomas o lenguas extranjeras, para de este modo predicar el evangelio de Jesucristo a personas de otras naciones. Es como si yo, Alexander Hell, que nunca he hablado portugués, jamaiquino, chino, ruso o francés, de repente Dios me activa el verdadero don de lenguas y yo comienzo a hablarles a esas personas en su propio idioma las verdades del evangelio. Vamos, hermanos, a confirmarlo leyendo lo sucedido en el día de Pentecostés en el siglo I, cuando el Espíritu de Dios fue derramado por primera vez sobre los cristianos que estaban en Jerusalén. Veamos la narración en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 1 al 10. Dicen los pasajes: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento fuerte, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro propio idioma en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Hermanos, como podemos ver en estos pasajes, el verdadero don de lenguas no es las jerigonzas repetitivas que ahora hablan los evangélicos carismáticos modernos en sus cultos, sino que era la capacidad sobrenatural de hablar idiomas extranjeros, ya que esos cristianos del siglo I, los cuales recibieron ese don, hablaron de forma milagrosa cerca de 17 idiomas en un solo día, a lo cual preguntamos, hermanos, con mucha razón, ¿en qué se compara ese tremendo milagro con las jerigonzas repetitivas que ahora hablan los evangélicos pentecostaloides en sus cultos? Hermanos, lo único que podemos responder es que el supuesto don de lenguas de los evangélicos modernos y de los ecuménicos es simplemente una manipulación satánica
que solo sirve para convertir a esos supuestos cristianos en verdaderos payasos. Es una sustitución diabólica del don de hablar idiomas extranjeros. Noten que los evangélicos que dicen tener el supuesto don de lenguas solo repiten entre 3 a 5 palabritas una y otra vez, las cuales ellos interponen en medio de algunas palabras normales, y son palabritas que no tienen sentido. Lo que hacen esas personas es simplemente repetir una y otra vez ciertas palabritas ininteligibles. Luego a ese disparate le llaman orar en el espíritu. Hola, matarabashaka to amanaya ba. Era sakataya ba seca. Tocaraba. Oro shata la bakaya tarabasobara. Sion kataya ba. Atole shaka tarabashata la manaya. Oro she. Hola, matarabashaka to amanaya ba. Era sakataya ba seca. Yo no sé cuántos están creyendo esta palabra, cuántos la están arrebatando, cuántos están tomando nota, pero esta palabra no es cualquier palabra. Hermanos, esto contradice lo que enseña el apóstol Pablo, el cual dice que el don de lenguas debe usarse para que los oyentes puedan entender el mensaje del evangelio. Vamos a leerlo en 1 Corintios 14, verso 9, donde dice: lo mismo sucede con ustedes si no usan su lengua para pronunciar palabras que se puedan entender. ¿Cómo van a saberse lo que están diciendo? Le estarían hablando al aire. La palabra griega usada por el apóstol Pablo en ese pasaje donde dice lenguas es también la misma palabra griega usada en Hechos capítulo 2, o sea, los pasajes que acabamos de leer anteriormente, cuando los primeros cristianos recibieron el Espíritu Santo. Esa palabra es glosa, la cual significa de manera literal idiomas humanos. Es por eso que en la versión bíblica lenguaje actual, ese pasaje del apóstol Pablo se lee de la siguiente manera: algo así pasa cuando ustedes hablan en idiomas desconocidos. Si nadie entiende lo que significan, es como si estuvieran hablando al aire. Ahí lo tienen bien clarito. Quien habla palabras ininteligibles son como los tontos que le hablan al aire. Algo muy común en las iglesias pentecostales y carismáticas, de la actualidad, donde siempre aparecen algunos con ínfulas de espirituales y para querer resaltar sobre los demás, usan esas jerigonzas repetitivas y sin sentido para querer impresionar, violando las órdenes del mismo Cristo, del mismo Señor, ya que el Señor dijo lo siguiente: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Mateo capítulo 6, verso 7. Sin embargo, el apóstol Pablo muestra que el don de lenguas es lo mismo que hablar idiomas extranjeros o idiomas desconocidos, para que las personas de otras naciones que se encuentran en ese momento cerca de donde se estuviera hablando del evangelio, pudieran entender el mensaje en su propio idioma. Es por esto que el apóstol Pablo continúa diciendo lo siguiente: por lo tanto, cuando ustedes hablen en idiomas desconocidos, deben pedirle a Dios que les dé la capacidad de explicar lo que están diciendo. 1 Corintios 14, verso 13. Versión lenguaje actual. Como podemos ver en este pasaje, Pablo dice que aquellos que han recibido el don de lenguas, o mejor dicho, el don de hablar idiomas desconocidos, le pidan a Dios también el poder interpretarlo, no para el extranjero que está recibiendo el mensaje en su idioma, sino por las demás personas que pertenecen al lugar y que en ese momento estén presentes. Es por esto que el apóstol Pablo prohíbe terminantemente que se hable en idioma desconocido o lenguas dentro de la iglesia, si no hay intérprete que le digan a los miembros de la iglesia, que son naturales de ese lugar, el significado del mensaje que se está llevando a algún extranjero que se encuentra presente. Vamos a leerlo. Dice el pasaje: si hablare alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 y a lo más 3, y por turno, mas uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios.
Ahora vemos, hermanos, por qué los modernos evangélicos y carismáticos y ecuménicos nunca citan esos pasajes, pues los desenmascara como engañadores. Los que asisten a la iglesia y hablan una lengua distinta tienen que buscar un intérprete. De lo contrario, les está prohibido el predicar o hablar a la congregación. Es por esto que el día de Pentecostés los cristianos tuvieron la libertad de hablar muchos idiomas al mismo tiempo, ya que también era dada la interpretación, ya que los naturales del lugar entendían perfectamente el mensaje, al igual que los extranjeros también. Los cristianos que fueron investidos con el Espíritu de Dios hablaron de forma milagrosa, como dije anteriormente, unos 17 idiomas diferentes, por lo cual esas personas que estaban reunidas en la ciudad de Jerusalén aquel día estaban sumamente sorprendidas de que unos galileos, los cuales eran considerados gentes inculta y del vulgo, estaban hablando todos esos idiomas. Si vemos con atención el pasaje del capítulo de Hechos capítulo 2, las personas reunidas en Jerusalén preguntaban con asombro: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia y de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y las regiones más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestro propio idioma los grandes hechos de Dios. Por esto, hermanos, es que todos los reunidos en Jerusalén, los estudiosos calculan que para esa fiesta de Pentecostés había más de 200,000 peregrinos. Estaban sorprendidos de que estos cristianos galileos pudieran predicarle a tantas personas al mismo tiempo en sus propios idiomas. Podemos imaginarnos que se formaron grupos alrededor de quien hablaba el idioma que se podía entender, ya que había muchos miles de personas de diferentes naciones ese día en Jerusalén. En medio de las alabanzas, oraciones y cortos mensajes, el apóstol Pedro dio su primer discurso, que fue traducido en todos esos idiomas allí representados. Fue un día glorioso, hermanos. Unas 3,000 personas se decidieron por el Evangelio de Jesucristo. Y debemos de notar que el apóstol Pedro no estaba repitiendo las mismas palabras una y otra vez, como sucede en la actualidad en las iglesias pentecostales, sino que estaba comunicando un mensaje de vital importancia que todos los presentes entendían con total claridad. El apóstol Pedro estaba en sus cabales cuando daba su discurso. No andaba brincoteando, ni dando vueltas, ni vociferando, ni empujando a las personas para que éstas cayeran al suelo. Todo lo contrario, el apóstol Pedro es uno de los que aconsejan a los cristianos a estar siempre sobrios, manteniendo el dominio propio y a estar alerta. Vamos a leerlo en 1 de Pedro 5:8, donde dice: practiquen el dominio propio y manténgase alerta, ya que su adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, si tenemos en cuenta que cada idioma tiene reglas de pronunciación y síntesis distintos, y que los sonidos deben ser claros y precisos para que se entienda con exactitud el mensaje que se está comunicando, esto hace del verdadero don de lengua algo aún más impresionante. Desde el punto de vista humano, tal acontecimiento es simplemente imposible, y más en personas que eran considerados galileos, en pocas palabras, incultos y de poca educación. El don de lenguas es, por lo tanto, una obra o manifestación única de Dios a través de su Espíritu, que no tiene absolutamente nada que ver con las supuestas lenguas repetitivas que hablan los modernos pentecostales en sus cultos. Y no solo esto, sino que también han ligado ese falso don de lenguas con otras manifestaciones totalmente antibíblicas, tal y como ese asunto de imponer las manos para que las personas caigan al piso, donde muchas veces comienzan a revolcarse como locos, chillan, saltan, giran como trompos, pisotean a los demás, caen unos sobre otros y en fin, es una verdadera locura emocionalista que no tiene absolutamente nada que ver con lo ocurrido con los primeros cristianos descrito en el libro de Hechos de los Apóstoles y
con los mensajes que le da el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Bien, hermanos, el mensaje que tengo aquí escrito es mucho más largo. Hay algunos puntos a tratar, pero lo voy a dejar hasta ahí para que ustedes entonces den sus comentarios y luego yo sigo añadiendo más parte de este libro. Pues esas lenguas que hablan ahora mismo los pentecostales, los evangélicos pentecostales modernos, pues no tienen absolutamente nada que ver con ese maravilloso don de lenguas que tenían los primeros cristianos. Y algo interesante, hermanos, que le voy a leer aquí a continuación, es que a diferencia de las lenguas que hablan los modernos evangélicos pentecostales, los corintios poseían el verdadero don de lenguas, es decir, ellos tenían la capacidad dada por Dios de hablar de forma milagrosa diferentes idiomas. El problema con esos cristianos de Corintios, que eran bastante emocionalistas también, era que querían competir dentro de la iglesia en quién hablaba más lenguas, es decir, más idiomas. Debemos recordar que el don de lenguas era exclusivo para que el evangelio fuera predicado a los extranjeros que hablaban otros idiomas. Lo que quiere decir que si en la congregación de los corintios todos hablaban el mismo idioma, por no haber en ese momento ningún extranjero, era totalmente innecesario e inútil hacer gala del don de lenguas. Ese era uno de los desórdenes que existía en la iglesia de los corintios, que querían hablar en lenguas todos a la vez. Es decir, todos querían hablar diferentes idiomas extranjeros al mismo tiempo, sin que ni siquiera hubiera en ese momento ningún visitante extranjero dentro de la iglesia. Imagínese, hermano, imagínese usted entrar a una congregación en una ciudad o pueblo donde todos los ciudadanos hablan español y usted también habla español porque vive en ese lugar y es el único idioma que conoce. Pero se encuentra que al entrar a esa congregación comienza a escuchar a unos hablando en portugués, a otro en inglés, a otro en japonés, a otro en alemán, a otros en las lenguas nativas zulú de África, todos al mismo tiempo, sin ningún orden ni dirección y sin haber alguien que traduzca. Definitivamente usted va a pensar que todos están locos, ya que no va a entender absolutamente nada de lo que dicen. Es por esto que el apóstol Pablo se ve precisado a corregir a los corintios, ya que dicho desorden avergonzaba el evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo pues le dice lo siguiente en 1 Corintios 14, verso 23, si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas desconocidas y entra algún idioto o incrédulo, ¿no dirán que están locos? Observen, hermanos, con atención que el apóstol Pablo dice bien claro que cuando hablan en lenguas todos juntos y entra en ese momento algún incrédulo, este va a pensar que los cristianos están locos. Y pensar, hermanos, que los corintios poseían el verdadero don de lenguas, es decir, la facilidad dada por Dios para que pudieran hablar muchos idiomas extranjeros de forma milagrosa. Con todo y eso, Pablo les dice que si hablan todos al mismo tiempo y los ven los incrédulos, los van a tachar de locos, a lo cual preguntamos lo siguiente, hermanos: ¿cuánto más parecen locos los modernos evangélicos pentecostales, ecuménicos y carismáticos de este tiempo? Debemos recordar que el moderno don de lengua carismático evangélico ni siquiera es el don de lengua que hablaban los corintios, sino que es una jerigonza estúpida y repetitiva que no tiene ningún sentido, que estos modernos pentecostales utilizan para impresionar, sugestionar y creerse más espirituales que los demás. Por lo tanto, el desorden y las locuras de los modernos evangélicos de este tiempo es 100% mayor y peor que la situación que el apóstol Pablo estaba corrigiendo en Corintios. Y más que estos evangélicos pentecostales modernos hablan esas falsas lenguas todos a la misma vez y al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo comienzan a brincar, a dar vueltas como trompo, a caer unos encima de otros, a correr, a vociferar con grandes alaridos y hasta a vomitar uno encima de otro. Yo he visto ese tipo de acciones, hermanos. Entonces, para controlar ese exhibicionismo que tenían los corintios en aquel tiempo con el asunto de las lenguas, el apóstol Pablo le continúa corrigiendo de la siguiente manera en 1 Corintios 14: si hablare alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 y a lo más 3,
y por turno más uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y para Dios. Este mandato de Dios, hermanos, es frecuentemente pisoteado por muchos de los líderes y miembros de las iglesias de hoy, los cuales, como dije anteriormente, hablan esas lenguas todos a la misma vez y para colmo, como dijimos antes, utilizan un don de lenguas falso. Pero vemos que parte del orden que impone el apóstol Pablo en la iglesia de Corintios es que hablen por turnos de 2 o 3 personas como máximo, y solamente podían hablar si en ese momento había algún extranjero en la congregación, ya que el don de lenguas Dios lo había dado para que los extranjeros que no entendían el idioma del lugar donde se estaba predicando el evangelio pudieran recibir el mensaje de Cristo en su propio idioma. Es por esto que el apóstol Pablo dice que si no hubiera quien interprete a los demás miembros de la iglesia el mensaje que se dice en idioma extranjero a algún visitante de otra nación, entonces nadie podía hablar en lengua en ese momento. Es por esto el hecho de que si no había visitante extranjero en la congregación a quienes hablarle en su respectivo idioma, no era necesario hablar en idioma extranjero en medio de gente que tienen el mismo lenguaje. Por ejemplo, si yo estoy dentro de una congregación donde todos hablan español y yo también hablo español, pero tengo conocimiento de otros idiomas, pregunto, ¿para qué voy a hablar en inglés? ¿Acaso no es mera presunción si me pongo a predicar en inglés en un lugar donde todos hablan español? Si alguien, hermano, le pongo este ejemplo, si alguien posee el don de hacer sanidades, pero en la iglesia todos están sanos, su don se hace inoperante. Lo mismo pasa con el don de ayudas, si no puede manifestarse si en la iglesia todos están bien económicamente. Pues bien, de igual manera, si usted posee el don de hablar otros idiomas, pero en la iglesia todos hablan la lengua suya, entonces su don no es necesario. Muy bien, hermano, muy buena la aportación del hermano John William. Evidentemente lo que sucedió en casa de Cornelio y en Éfeso, pues exactamente lo mismo que sucedió en Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu de Dios sobre aquellos hermanos, los 120 cristianos que estaban ese día en Pentecostés. Exactamente ocurrió lo mismo, y lo certifica el apóstol Pedro cuando fue a dar el reporte de lo sucedido en la casa de Cornelio. Le dio el reporte a los demás apóstoles y le dijo que cayó el Espíritu sobre ellos también como sobre nosotros al principio. O sea, ocurrió exactamente lo mismo. Voy a leer aquí algo muy interesante, hermanos, y es en cuanto al deseo de Pablo de que todos hablen en lenguas, pero más que todos profeticen. No debe tomarse de forma literal como hacen muchos que pretenden que todos busquen el don de lenguas, ya que tal deseo es contrario al propósito de Dios, de acuerdo a lo que ya ha dejado dicho en 1 Corintios 12, verso 27 al 31, que no todos hablarán en lenguas, ni todos han de profetizar, pues no es la intención de Dios el que todos los cristianos posean los mismos dones, sino que da unos dones a unos y otros dones a otros, para que haya una edificación plena e íntegra en la iglesia. Hermanos, esto es muy diferente a algunos concilios religiosos modernos, como por ejemplo las asambleas de Dios, donde vemos en sus estatutos y creencias que ellos aseguran a sus feligreses que aquellos que no hablen en lenguas es porque nunca han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo y porque no poseen al Espíritu Santo. Eso es lo que ellos creen. Deben de notarse, hermano, que Jesucristo nunca habló en lengua. O sea que si nos guiamos de los estatutos y creencias de estas personas, pues entonces Jesucristo no tenía el Espíritu Santo, no fue nunca bautizado, porque no se registra en ninguna parte que Jesucristo hablara en lenguas. Es por esto que estas personas engañadas que visitan esos concilios hacen todo lo posible por imitar las jerigonzas estúpidas y repetitivas que pronuncian sus líderes, ya que ellos también desean esa supuesta experiencia. Y más cuando en esos concilios parte de los requisitos para que una persona pueda predicar es que hablan esas lenguas y sean fieles diezmadores. De lo contrario, se les prohíbe predicar y se les prohíbe ejercer algún ministerio.
Aquí vemos la imposición de dos falsas leyes dentro de uno de los concilios evangélicos más grandes del mundo, que son las Asambleas de Dios, aunque la mayoría de concilios evangélicos creen lo mismo, quienes obligan por ley a sus miembros a que diezmen de su sueldo y hablen esas falsas lenguas para que puedan ejercer o estar en algún ministerio, algo que Jesucristo y sus apóstoles jamás le impusieron a los cristianos. De este modo es que ese falso don de lengua se pasa entre unos a otros en esas iglesias apóstatas, que solo viven de la apariencia y la hipocresía, que para aparentar espiritualidad imitan esas falsas lenguas. Por esto es que vemos en cada congregación evangélica pentecostal que los miembros siempre hablan jerigonzas parecidas, o sea, se parecen cada uno lo que hablan. Debemos pues preguntarnos lo siguiente: ¿es el don de lengua la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo? Pues yo respondo, hermanos, por experiencia personal con un rotundo no, no lo es. Y un pasaje muy interesante, como dijo el hermano John William anteriormente, que demuestra que ciertas personas también recibieron el Espíritu Santo, pero no hablaron en lenguas, lo encontramos en Hechos 8, verso 17, donde los que recibieron el Espíritu Santo no hablaron en lenguas. Según esos pasajes, los que recibieron el don del Espíritu Santo fueron los samaritanos, pero ellos no hablaron en lenguas, es decir, en idiomas extranjeros, simplemente porque no era necesario. ¿Por qué? Pues porque el don de lengua es la capacidad milagrosa para que los primeros cristianos predicar el evangelio a personas de diferentes idiomas, y en Samaria no había necesidad de que los siervos de Dios hablaran en otros idiomas, ya que los samaritanos y los judíos o israelitas tenían idiomas parecidos o iguales. Esto demuestra de manera irrefutable que esos grandes concilios evangélicos modernos de este tiempo, como las Asambleas de Dios y la gran mayoría de ellos, más casi todos los ministerios evangélicos ecuménicos de la actualidad, imponen falsos mandamientos y falsas leyes a sus miembros para de este modo mantenerlos amarrados a la superstición. Dicho esto, hermano, pues paso palabra para seguir escuchando sus comentarios. Adelante. Sobre todo yo he escuchado, cuando yo era evangélico pentecostal, yo he escuchado mucho esas palabras. Por ejemplo, la vasalla, que evidentemente es un demonio africano. Isha, que es una diosa babilónica. O sea, lo que están haciendo es una invocación, son mantras, hermano. Evidentemente, esas lenguas extrañas, esas repeticiones que hacen los evangélicos pentecostales, es una infiltración de la nueva era. Por ejemplo, en la iglesia donde yo me congregaba, la pastora y más otras personas que habían ahí, ellas siempre repetían palabritas como esta: va, aquí a mansoquenda, va, aquí a mansoquenda, y los repetían montones de veces. Entonces ese baba que sale ahí, recuerden que los dioses de la nueva era y del hinduismo, la mayoría comienza con el nombre Baba. De ahí que aparece el gran maestro hindú, el cual ya murió, gracias a Dios, llamado Sai Baba. O sea, Sai Baba tenía ese nombre en honor a su dios Baba. Y vemos que también ese mansé que tanto yo menciono a los evangélicos, mansé, baba. Todo eso, hermanos, son nombres de demonios y son mantras que la gente de la nueva era practican en sus yoga. Entonces lo que vemos es una infiltración en las iglesias pentecostales y carismáticas y ecuménicas de este tiempo. Y hermanos, ellos creen que por estas cosas son gran espirituales, pero evidentemente el espíritu que está operando ahí es un poder engañoso, no es el Espíritu de Dios. El hermano Miguel Ejat ha pedido palabras un ratico. Adelante, hermano Miguel. Detrás de todo este evangelio, pues, que estos señores predican, se esconde una avaricia y una codicia. La avaricia se define como el afán desordenado y excesivo de poseer riqueza, con el objetivo de gastar en placeres. La verdad es que todas estas iglesias son seres carnales que están llenos de avaricia y de codicia, y que pues hacen cualquier cosa por dinero. Estas personas son desleales, son traidoras, que solamente buscan beneficios personales, beneficios materiales, y ponen lo material con la felicidad. Si nosotros vemos el mensaje de la iglesia de la Odisea,
dice que eres rico, pero eres un pobre desventurado, porque conectan lo material con la felicidad. Y lógicamente estos señores falsifican todas las manifestaciones espirituales con el fin de enriquecerse, con el fin de impresionar, con el fin de estafar y engañar a las personas. La verdad es que en esta iglesia hay grandes vacíos espirituales y una ausencia del auténtico poder del Espíritu Santo, no quedando más remedio que esta gente, porque el Espíritu Santo no se puede engañar, al Padre no se puede engañar, pero como estos señores tienen el afán de la riqueza, de la codicia, de la avaricia, entonces no le queda más que la adulteración de las manifestaciones espirituales. Excelente aportación, hermano Miguel, totalmente de acuerdo con todo lo que tú acabas de decir, totalmente de acuerdo. Aquí el hermano Luis Ernesto hace una pregunta en el chat. Él dice: ¿cómo podemos saber cuándo seremos bautizados por el Espíritu y cómo lo podemos saber? Pues muy sencillo, hermano. Si tú te lees Gálatas capítulo 5, te va a dar cuenta cuáles son los frutos del Espíritu. Ahí están enumerados. ¿Cuáles son esos? Pues el amor, la paciencia, la templanza, la benignidad. Pues esos son los frutos del Espíritu que se manifiestan en un verdadero cristiano. Ahí tú te vas a dar cuenta si tú tienes o no al Espíritu de Dios. Si así yo sea sellado por el Espíritu de Dios. Ya que el Espíritu de Dios, cuando entra en una persona, pues no se va a manifestar cuando esa persona esté dando brinco, o rodando por el suelo, o hablando jerigonza. No es así que se manifiesta. Según Gálatas capítulo 5, pues se manifiesta por los frutos del Espíritu, comenzando por el amor y el dominio propio. Y evidentemente una persona que esté revolcándose por el suelo, que esté saltando, pisando a las otras personas, pues evidentemente no tiene dominio propio. Eso es imposible, hermanos. Algo muy interesante, es algo que voy a leer acá, que está en el mismo libro sobre las lenguas que yo publiqué en internet. Dice: el tumbaíto evangélico pentecostal. Cuando se desata el emocionalismo pentecostal en medio de un culto y todos comienzan a hablar en jerigonza repetitiva, sucede otro fenómeno totalmente contrario al ejemplo que nos dieron Cristo y sus apóstoles. La gran mayoría comienza a caer al piso, muchas veces mientras algún pastor o otro líder comienza a imponerle las manos a las personas. No solo caen al piso, sino que unos comienzan a revolcarse, otros comienzan a lanzar grandes alaridos, y para colmo, todo esto lo hacen muchas veces delante de invitados incrédulos que entran por primera vez en la iglesia, destruyendo de esta manera la orden que Dios dijo a través del apóstol Pablo, de que todo debe hacerse decentemente y en orden. Luego, esos líderes pentecostales tienen la muy cara dura de decir que lo que está ocurriendo es una manifestación del Espíritu Santo. A esto debo añadírsele que algunos salen supuestamente danzando en el Espíritu, de manera alocada, atropellando al que le queda al lado, dando fuertes pisotones a los demás, y al girar en círculo, con los brazos abiertos y extendidos como si fuera un trompo, y con los ojos cerrados, golpean a cuantas personas se encuentran a su paso. He visto que a estos danzarines espirituales, algunos otros hermanos los rodean para protegerlo. Escuchen esto: para protegerlo de que no se vayan a dar algún golpe contra las paredes, las sillas, las columnas de la iglesia o cualquier otra cosa con la que puedan chocar, como muchas veces sí sucede, a pesar de algunas precauciones, ya que entienden que la persona que está supuestamente danzando es porque está en el Espíritu, y por lo tanto supuestamente no tienen control de sus actos. Esto sucede frecuentemente en las mismas personas, aunque con el tiempo esto se puede contagiar a otros de la misma congregación, y luego a esto quieren llamar supuestamente gozarse en el Señor. Oigan cómo es el asunto. Hermanos, si fuera Dios a través de su Espíritu el que con violencia derriba de espaldas a esas personas, debería también encargarse de hacerlos caer suave como una pluma al suelo. Pero no. Los muy tramposos evangélicos pentecostales de este tiempo
tienen que tener asistentes de caídas, o sea, personas que se ponen detrás para atraparlo en el aire. Porque de otro modo, esa persona que se cae puede desnucarse y hacerse bolas en el suelo. Yo mismo he sido testigo como una pastora comenzó a ministrar a una mujer en medio de jerigosas repetitivas, y esta mujer se desplomó de lado sin darle tiempo a los asistentes de caída para que la sostuvieran, y su cabeza se estrelló en una de las columnas de concreto de la iglesia. Eso lo vi yo con mis propios ojos, hermanos. Aquí en la iglesia de la alabanza, la iglesia de las alabanzas aquí en República Dominicana, es uno de los concilios más grandes que hay en este país. Yo pertenecí a la iglesia de la alabanza por cerca de 11 años, donde yo fui ministro, fui músico, fui pastor auxiliar en una célula, y estaba en varios ministerios de esas congregaciones por cerca de 11 años. Hermanos, si nosotros nos dedicáramos a leer los evangelios, nos vamos a dar cuenta que Jesús nunca impuso las manos sobre una persona para que ésta cayera al piso. Es cierto y bíblico que Jesús y sus discípulos imponían sus manos sobre algunos enfermos y estos sanaban, o para impartir algún don espiritual. Está el ejemplo, por ejemplo, Jesús dijo: dejen a los niños, vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es como para quienes son como ellos. Y después de poner sus manos sobre ellos, se fue de allí. O sea, hay ejemplo de que Cristo y sus apóstoles le impusieron las manos a algunas personas, pero nunca para que éstas cayeran al suelo. O sea, lo que nunca vamos a encontrar en la Biblia es a Jesús o a sus discípulos imponiendo las manos sobre las personas para que éstas cayeran al suelo. Nunca lo van a encontrar en ninguna parte del Nuevo Testamento. Es más, yo reto a cualquier evangélico pentecostal que nos demuestre con la Biblia algún versículo cuando Jesús y sus apóstoles derribaron a alguien después de imponerle las manos. Nunca lo van a encontrar en la Biblia, nunca. En realidad, hermano, y pongan mucha atención a esto, en realidad lo que muestra las Escrituras, lo que muestra la Biblia, es que las personas que caían al suelo era porque estaban endemoniadas. Esas personas endemoniadas caían al suelo sin que Jesús les impusiera las manos. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Lucas 9, verso 42 al 43, donde dice: estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó en una convulsión, pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Vemos con este ejemplo que Jesús no tiraba al suelo a las personas, sino que solamente los endemoniados caían al suelo dando alaridos. Hermanos, a veces es inevitable que un demonio se manifieste en medio de una reunión cristiana, como le pasó a Jesús en varias ocasiones cuando estaba predicando. Pero en ningún momento Cristo le impuso la mano a un endemoniado o a alguien para que cayera al piso. Jesús lo que hacía era libertar a esas personas y levantarlas. Jesús levantaba a las personas, nunca les imponía las manos para tumbarlas. Por tanto, las iglesias modernas están haciendo todo lo contrario a lo que hacía Cristo. Cristo levantaba a las personas del suelo. Ahora las iglesias les imponen las manos y las derriban. Es cierto que delante de una visión divina, la Biblia muestra que algunos cayeron postrados en adoración, como el caso de Daniel, que cayó postrado delante del ángel de Yahvé, que le trae información de parte de Dios, o Juan en la isla de Patmos, que cayó como muerto delante del Cristo glorificado en la visión celestial. Pero esto es muy diferente a lo que están haciendo actualmente las iglesias, sobre todo entre los pentecostales y evangélicos. Yo puedo testificar cómo he visto a cristianos imponer las manos sobre otros cristianos y empujarle la cabeza hacia atrás. De ese modo, una persona que ya está acostumbrada a ver a otros caer, y al estar en medio de un momento de fuerte emocionalismo religioso y con un pastor o un líder que le empuje la cabeza hacia atrás en medio de jeringonzas repetitivas, instintivamente esa persona va a caer al piso. Realmente no comprendo cómo gente que parece racional puede comerse entero esos cuentos estúpidos, ya que ese tipo de acciones son un claro fuego extraño metido en las iglesias cristianas. Dicho esto, hermanos, pues paso palabra para continuar escuchando sus comentarios o sus preguntas. Adelante. Ok, yo lo voy a leer, hermano. Escribe el hermano Danilo aquí en el chat. Todo lo que podemos leer en ese pasaje de Hechos 2 es que cuando descendió el Espíritu Santo con todo su poder sobre esos discípulos, los discípulos de origen galileo hablaron en otros idiomas en ese momento. Hablaron en esas lenguas las maravillas de Dios. No se caían
ni estaban borrachos, como el mismo Pedro les aclaró a todos en su discurso, ni hacían ruidos extraños con la boca, ni se contorsionaban, ni se revolcaban. Más bien, seguían unos los principios del amor y no hacían nada indebido. Primera de Corintios 13:5. Excelente, hermano. Evidentemente, pues esos primeros cristianos no hacían nada de las payasadas que hacen los evangélicos pentecostales de este tiempo. También Luis Ernesto acaba de escribir algo aquí en el chat. Dice que en Primera de Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie lo entiende, aunque en espíritu hable misterio. Pero hermanos, es evidente, eso es evidente, ese asunto de que, mira, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. El apóstol Pablo dijo, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo decía eso? Porque el apóstol Pablo, al viajar en tantos países, había aprendido muchos idiomas. Y Pablo podía orar o alabar en cualquier idioma que él quisiera. Pero en la iglesia, dice el apóstol Pablo, que él prefería hablar unas cuantas palabras que todo el mundo pudieran entender, que muchas palabras en lenguaje desconocido. Evidentemente, cuando una persona está orando en algún idioma que otros no pueden entender, pues claro que el que está escuchando le va a ser un misterio, porque no está entendiendo lo que el otro está hablando. Por ejemplo, si yo estoy orando en inglés y a mi lado está una persona que no sabe inglés, que solamente sabe hablar español, pues evidentemente lo que yo estoy diciendo le va a ser un misterio a esa persona. Es lo mismo si yo estoy en alabanza, en oración o en cualquier cosa, Dios sí me va a entender, porque Dios habla todos los idiomas. O sea, le estoy hablando a Dios en oración. Pero si una persona que está al lado mío no entiende mi idioma, si yo estoy orando, por ejemplo, en portugués, pero esa persona solamente habla inglés, pues no me va a entender, y lo que yo estoy diciendo para esa persona va a ser un misterio, y por eso no va a poder decir amén a mi acción de gracia. Es lo que confirma, pues, algunos pasajes bíblicos. Bueno, si dice que se acabarán, es que se acabarán, hermano. Evidentemente ya no es necesario el don de hablar en lenguas o idiomas extranjeros, porque ya las escrituras están completas y están distribuidas en el mundo entero, en casi todos los idiomas. O sea, ya no es menester, porque en todos los idiomas pues ya pueden tener las escrituras, la profecía completa, y escudriñar en sus propios idiomas en cada país. Lo que quiere decir que ya no es necesario ese don de lengua como al principio. Ahora Dios puede hacer como Él quiere, porque Dios es soberano, hermano. Y si usted, por ejemplo, se encuentra con algún extranjero y Dios le place, pues en ese momento activarle a usted el don de lengua de esa persona, pues es asunto del Señor. Yo no niego que Él pueda hacerlo. Ahora, lo que nunca va a hacer Dios es apoyar los disparates y las mentiras que se está viviendo en el sistema iglesiero apóstata, carismático y pentecostal, ya que es una verdadera blasfemia decir que eso que está ocurriendo, ese desorden tan grande, pues ellos se lo adjudican al Espíritu de Dios, como si Dios fuera un Dios de desorden, o como si Dios fuera un tonto, porque repetir 2 o 3 palabritas ininteligibles y decir que ese es el don de lengua de Dios, producido por el Espíritu de Dios, hermanos, eso es una blasfemia. Es una vil blasfemia, no solamente una vil blasfemia, sino que es ¿cómo le digo a ustedes? Es algo tan ridículo comparar eso con el verdadero don de lengua que hablaron los cristianos al principio. Es algo ridículo hasta compararlo, hermano. Usted se habló con una persona que es Galileo, de poco estudio, porque así eran los Galileos, y lo dice la misma escritura. Incluso cuando agarraron preso a Pedro y a Juan, pues dice las escrituras en Hechos de los Apóstoles que los fariseos sabían que ellos eran gente sin letra y del vulgo, eran pescadores, gente poco estudiada. Y oye, esa gente poco estudiada en un solo día hablaron 17 idiomas distintos, porque Dios derramó su espíritu sobre ellos para que le predicara un montón de gente que estaban de peregrinos en esa fiesta pentecostal, de Pentecostés mejor dicho. Pero ahora vienen estos evangélicos pentecostales modernos a decir que repetir bababaquilla, bebequenda, repetirlo una y otra vez, pues que ese disparate es el don de lengua que hablaron los primeros cristianos, mi hermano. Pero hasta la comparación es un insulto a Dios.
Yo creo que debería darle vergüenza a esa gente, ni siquiera imaginarse tal cosa. Ahora, hermano, le voy a leer algo aquí muy interesante, y es que el fraude de las lenguas tiene otra vertiente, que son los modernos intérpretes. A veces es el mismo predicador que traduce o interpreta, entre comillas, las lenguas que él mismo ha pronunciado. Pero hay casos en el que el intérprete, entre comillas, también es otra persona, tan mentirosa como el hablador de lenguas. ¿Cómo se puede traducir una palabra que no tiene significado y que es un mantra, evidentemente? He oído, por ejemplo, a un predicador decir, si la maya burra jale a la bamba, pero el intérprete dice, el hermano quiere decir que Jesús viene pronto y debemos de estar listos. En otra ocasión, el mismo predicador dice las mismas palabras, si la maya jula la bamba, y el mismo intérprete dice, el mensaje es, en la iglesia hay pecado, Dios está llamando a arrepentimiento. Entonces preguntamos, ¿qué idioma es ese que una vez significa una cosa y luego otra usándose exactamente la misma palabra? Yo no entiendo. Entonces gente que parecen inteligentes, gente que parecen racionales, entran a esos lugares y se creen ese tipo de cuento, hermano, es increíble. Pero son cosas que yo mismo la viví cuando era evangélico pentecostal. Allá la pastora de la iglesia, como dije anteriormente, ella siempre repite, bababaquía bebequenda, bababaquía bebequenda, y lo repite montones de veces, y mientras va hablando, va dando significado diferente de un supuesto mensaje, pero resulta que el habladito en lengua es el mismo, pero significan diferentes cosas cuando lo traduce. Entonces ahí se ve el gran engaño que están viviendo esas personas. O sea, un engaño colosal, una cosa totalmente demoníaco, que gente que son inteligentes, oye, se creen ese tipo de cuento, hermanos. Voy a preparar, te voy a usar poderosamente. Yo no voy acá, ya no voy acá. Arranca todo de raíz, Dios. Y venga a beber en este altar. Aquí dice el Espíritu que hay que beber. Hay que beber. El que bebe es de Dios. El que bebe de mi agua real se enriquece de mi palabra de unción. Hay muchas cosas que estás errado. Hay que volver a la santidad. Hay que volver a la santidad. Hay que volver a Dios. Hay que volver a beber de la fuente de agua viva. Muy bien, hermano, le voy a dar un ejemplo muy interesante. A mi entender, el primer ser que habló en lenguas fue una burra. Y fue la burra en la que iba montado Balaán, el falso profeta Balaán. Recuerda que Balaán era un profeta que iba a maldecir a Israel. Iba en su burrito, su asno, creo que era un asno, una burra, no importa. El caso es que Dios le da, el ángel de Yahvé, pues le da el entendimiento a ese asno para que hable. Y el asno le habla a Balaán en un idioma que Balaán podía entender. O sea, habló un idioma ese asno. Y yo les digo a los evangélicos pentecostales de este tiempo, observen ustedes cómo un burro, un asno, habló el verdadero don de lengua, cosa que no hacen ustedes. Ustedes lo que tienen es una perversión del don de lenguas, y una perversión diabólica y ridícula. Fíjense como un burro, un asno que no tiene idioma, pues habló un idioma humano, y Balaán lo entendió a la perfección, cosa que ustedes no hacen, ya que la perversión de ustedes es mayúscula, y mucho peor que el desastre que tenían en la iglesia de Corintios, ya que la iglesia evangélica de ahora, la moderna de ahora,
pues el problema que tiene es 100% peor que de aquellos hermanos de Corintios. Por lo tanto, ese don de lengua que tenía ese burro, pues es 100% más válido y verdadero que todo el falso don de lengua que hablan todos estos evangélicos pentecostales de este tiempo. A ver si ahora a ustedes les da vergüenza de que un burro tenga un verdadero don de lengua que ustedes no tienen. Porque lo que ustedes tienen es una falsificación del mismo Satanás. Y en cuanto a ese asunto de los modernos profetas, oigan esto con atención, hermano, que otros herejes más comunes en nuestro tiempo tienen su raíz en el movimiento de las lenguas y el pentecostalismo. Son personas que se creen profetas y siempre tienen en la punta de la lengua las palabras Dios me dijo. Cuando yo era evangélico, hermanos, fue montones de evangélicos pentecostales los que yo conocí que siempre me decían la palabrita Dios me dijo. Muchos falsos profetas que profetizan cosas que nunca se cumplen. Falsos sanadores que promueven sanidades fátulas. El movimiento de la prosperidad, la superfe y sus maestros de la palabra de fe, la práctica de la risa santa, el fenómeno conocido como fulminación en el espíritu, los desastres del avivamiento de Toronto y Pensacola en Florida, Estados Unidos, donde las personas ladran, aúllan, chillan como animales y tienen comportamiento cuanto menos errático, sin control de sus acciones, a lo que ellos le llaman borrachera espiritual. Son solo algunos ejemplos de lo que han producido aquellos que hablan lenguas y que no se ven en las denominaciones que no practican ese don. Aunque aclaro que esto no significa que tales denominaciones sean perfectas y no ocurran o no enseñen cosas contrarias a las escrituras. El asunto es, hermano, que Dios dice bien claro en Deuteronomio 18:20, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Deuteronomio 18:20. Y yo pregunto, ¿cuántos muertos habría hoy en día en las iglesias evangélicas y pentecostales si esa ley estuviera todavía vigente? Hermanos, fueran muchos los muertos, se lo digo a la franca. Por ejemplo, la iglesia donde yo me congregaba antes fue visitada por un pastor, uno que tenía ínfulas de profeta, y después de predicar un rato señaló al pastor local que en ese momento estaba pasando por dificultad financiera, y él profetizó diciendo, de aquí a 3 meses Dios te va a enviar 3 millones de pesos. Hermano, la supuesta profecía fue recibida con grandes aplausos de la congregación. Los 3 supuestos meses ya hace tiempo que pasaron, ya hace años que pasaron, pero esa profecía no se cumplió. Ese mismo Fernando Beliar, que se cree profeta, que visita nuestra iglesia, visitaba esa iglesia, profetizó a una señora que no tenía hijo, pues era estéril, y le dijo, compra ropa de bebés porque así dice el Señor, de aquí a diciembre vas a abrazar un niño. Hermanos, si ya ese año o ese tiempo y esos días, han pasado ya como 4 de diciembre y esa mujer todavía no queda embarazada. Lo que quiere decir, hermanos, que esos evangélicos que ahora saltan con la palabrita Dios me dijo, en verdad son unos falsos profetas, y lo duro del caso es que la mayoría de los que hacen eso son habladores de lenguas. Paso palabra, hermanos. Hermano Alexander, también algo que sucedió en los tiempos de Jeremías y en los tiempos de Isaías, ¿no? Cuando había muchos profetas que eran falsos, ¿no? Eran falsos profetas que hablaban de parte de Dios, ¿no? Y Dios habla por medio de Jeremías, ¿no? Y le dice, ¿no? Los profetas profetizan mentiras en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Su corazón os profetizan visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño. Eso lo dice en Jeremías 14:14, ¿no? Y eso es lo que sucede hoy en día, ¿no? Exactamente lo que Dios habló por medio de Jeremías sucede hoy en día, en nuestros tiempos, donde que esos falsos profetas y falsos apóstoles y esos líderes hablan de su corazón, no lo que Dios les ha revelado, ¿no? Y tampoco lo que hablan las escrituras. Hablan contrario, muchas veces contradicen a la palabra de Dios, muchas veces hablan en contra del verdadero evangelio, pervierten la palabra de Dios, y muchos de sus seguidores avalan eso, ¿no?
aplauden lo que habla su pastor, ¿no? Sus líderes, ¿no? Y lo defienden en redes sociales, en todos lugares. Darían la vida por sus líderes, por aquellos que les venden mentiras, ¿no? Sus visiones falsas y mentirosas y sus adivinaciones. Y todo eso es vanidad y engaño, ¿no? Como dice la palabra de Dios en las Escrituras. Paso palabra. Hasta aquí el estudio de hoy. Los invitamos, muy cordialmente, a unirse a esta congregación cibernética, en Telegram, buscando el siguiente nombre: Grupo de Estudios y Debates Bíblicos. También, les cedemos el permiso de compartir libremente todos nuestros estudios, siempre y cuando no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.